Muy buenos días, les saludamos a nombre del programa El Látigo contra la Corrupción y como siempre, viernes a viernes, esta oportunidad que nos dan para estar compartiendo la pastoral de la Iglesia Cristiana Ágape, siempre esa preciosa palabra de Dios, ese mensaje de Jesucristo, ese Cristo sanador, salvador, pero también liberador. No estamos con el Cristo que anestesia, que adormece, no, con el Dios que libera. Y a usted, donde esté, tanto en el territorio nacional como fuera de Honduras, le saludamos, deseamos que la paz de Dios le esté acompañando. Y esta mañana vamos a tener una bonita plática con algunos ingredientes, porque este país es nuestro, aunque el régimen lo siga vendiendo, pero ya hablaremos, ¿verdad? Queremos hacer una introducción con mucha alegría y con mucho gozo. Buenos días, Pastor David. Buen día, Pastor Rigoberto. Saluda a todas las personas que nos abren el espacio de su casa para ver y escuchar esta palabra. Saludamos a los hermanos Castro, don Mario, don Edgardo, que nos brindan este espacio en el Látigo contra la Corrupción. Hoy queremos hablar sobre el tema Dios, el agua y la naturaleza. ¿Le interesa a Dios la naturaleza? ¿Le interesa a Dios los recursos naturales que nos ha entregado a nosotros? Y para ello hemos preparado un video que esperamos que le sea de bendición a usted y que nos va a servir para introducir esta temática tan importante, el agua y la naturaleza. Pedimos a los compañeros ahí en cabina si nos ayudan y comenzamos ya con este video. La guerra del agua. En Bolivia, como en el resto de los países del continente, a partir de agosto de 1985, se implementa el modelo económico neoliberal como una forma de reacomodamiento de las fuerzas más poderosas, que agrupadas en los países más poderosos, los organismos financieros internacionales y las más grandes transnacionales solo buscan dominar el mundo, explotar nuestros recursos naturales y aumentar sus ganancias. Gracias a esta política, los bolivianos, como los pueblos de los países pobres del mundo, hemos sido despojados de todo nuestro patrimonio y nuestros recursos. Los bolivianos solo somos dueños del agua y del aire. Cochabamba, Bolivia, una ciudad con más de 1 millón de habitantes, sufre desde hace más de 50 años una aguda escasez de agua. Y este tema ha sido utilizado por políticos y empresarios para manipular a la población en función a sus intereses económicos y de dominación. Los turriles tienen gran importancia doméstica, porque en ellos se guarda el líquido elemento, y es desde donde las familias administran el consumo cuidadosamente. Esto explica el por qué la administración del servicio de agua potable tradicionalmente ha estado descompensada, alternando su escasez con la insuficiencia de las redes de distribución, siempre en perjuicio de las zonas marginales, por la ausencia de visión social en los proyectos dirigidos a incrementar captaciones y extender las conexiones. El vocablo agua para la población cochabambina tuvo siempre más significado que la implícita necesidad de satisfacerse de ella para mejorar su calidad de vida. No obstante, esta importante premisa, que representa por sí misma un amplio escenario de equitativo beneficio social, no representó nada para los líderes locales y gubernamentales, quienes a espaldas del pueblo, válidos de su poder y obsecuentes a las exigencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario, decidieron la entrega de ese vital recurso a través de la firma de un contrato de concesión por 40 años a un consorcio extranjero de dudoso perfil, ávido de ganancias inmediatas e insensibles respecto a la realidad económica y social de las familias cochabambinas. Este fue el detonante principal para que no solo citadinos, sino también campesinos de los valles de esta región se unieran militantemente para salir a las calles y hacer frente a este nuevo atropello. La entrega del agua de los cochabambinos a manos del consorcio extranjero Bechtel, que valiéndose de manipulaciones y de complicidades sospechosas de los gobernantes, logró camuflarse en una empresa denominada Aguas del Tunari, cuyos administradores extranjeros iniciaron su actitud mercantilista, subiendo las tarifas del agua para consumo humano entre el 30 y 300%. Pero no solo la elevación de las tarifas agredía al pueblo. El gobierno intentó llegar más lejos en su determinación de dar fin con un recurso natural que en realidad solo le pertenece al pueblo,
mediante la vigencia de ley de aguas que eliminaba toda posibilidad de que el campesino siga haciendo uso del agua de la manera como lo hizo desde los tiempos inmemoriales, mediante el respeto a los usos y costumbres. Esta ley también pretendía eliminar la tradición campesina en la forma de administración de su recurso para el riego, y lo que es peor, le ponía precio incluso al agua de la lluvia. Reglas injustas que provocaron una acción tenaz y decidida en salvaguarda del bien común regional, que se tradujo finalmente en la reversión de todo ese proceso enajenante. Este es un momento muy especial, registrado en marzo del 2002. El Servicio de Agua Potable de Cochabamba, CEMAPA, con la estructura administrativa que le asignó el resultado emergente de la Guerra del Agua, suscribe con el Banco Interamericano de Desarrollo BID un contrato de crédito por el monto de $18 millones para financiar proyectos de ampliación a los servicios de CEMAPA. Un simultáneo proceso de institucionalización de la empresa perfeccionó su situación como entidad regional, no susceptible de ser transferida, vendida o repartida entre consorcios en el marco de la política de capitalizaciones y privatizaciones. Es decir, prevalece en definitiva el concepto de patrimonio ciudadano, ratificado como servicio público vital, demostrando que lo que se hizo en la Guerra del Agua era lo que se tenía que hacer. Pero hace 2 años era otra clase de documento, redactado al sabor de intereses extraños, oscuros y desmedidos, el factor enervante que enfrentó al pueblo cochabambino con el gobierno. Las autoridades otorgaron su visto bueno al contrato con la empresa transnacional Aguas del Tunari, respaldando aquella primera decisión de garantizarse utilidades irrestrictas a partir de la elevación de tarifas por consumo en un brutal porcentaje. La vacilación de los organismos civiles y sindicales tradicionales y la subestimación gubernamental dieron lugar a un histórico espacio de resistencia que solo pudo ser ocupado por la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, coalición de sectores sociales de la ciudad y el campo, que pasó a liderizar un movimiento ejemplar de defensa de los intereses de la comunidad y de preservación soberana de los recursos naturales. Eran más de 600.000 hombres, mujeres, jóvenes y niños que salieron a las calles para decirle no a este tipo de imposición mezquina. En la coordinadora están representados los trabajadores del sector sindicalizado a través de la Central Obrera Departamental, quienes con su experiencia aportan en las formas organizativas, particularmente en los momentos de conflicto. La coordinadora habla en nombre de la población que se siente ignorada, menospreciada, aquella que hasta abril no encontraba un espacio para opinar, discutir y exponer su sufrimiento, sus realidades y sus esperanzas. La coordinadora es un movimiento social surgido como respuesta a través de la pérdida de la credibilidad de las instituciones civiles tradicionales y los partidos políticos. La coordinadora es el espacio donde la gente delibera, es decir, opina, discute, decide y ejecuta las acciones a seguir. Si el gobierno no quiere que Aguas del Tunari se vaya, el pueblo tiene que sacar Aguas del Tunari, compañeros. La coordinadora es el lugar donde la gente sencilla y trabajadora ha comprobado que solo a través de la organización, la solidaridad, la confianza mutua y la pérdida del miedo es posible transformar nuestra situación, nuestra realidad. De pronto en abril del año 2000, el poder de convocatoria de la Coordinadora del Agua y la Vida ascendió notablemente. Se convirtió en la resistencia cívica más espontánea, multitudinaria y decidida a revertir no solamente el tarifazo, sino también lograr la rescisión total del contrato con el consorcio Aguas del Tunari y la modificación de la Ley de Aguas. Fueron 4 meses de resistencia en las calles, de permanentes consultas populares que marcaban el rumbo a seguir para no claudicar en el camino. Fueron 4 meses de verdadero ejercicio democrático, en el cual las decisiones del pueblo eran irreductibles. Abril, en tus días se quedaron las lágrimas, el dolor y la sangre del pueblo, y nace la esperanza. Abril del 2000,
tuvo una primera semana en la que la ciudad de Cochabamba se convirtió en un campo de batalla. En la percepción periodística registrada entonces, en este periodo, se produjo en esta ciudad una de las jornadas más violentas, solo comparadas a las que se vivieron en épocas de la dictadura militar. En la ciudad, cada calle emplazó su barricada como expresión de su demanda de justicia, mientras que los campesinos bajaban de las alturas para bloquear caminos vecinales y carreteras interdepartamentales. Solo así se logró frenar la agresión del gobierno. No estaba decretado el estado de sitio, pero se vivía una situación excepcional por la movilización de fuerzas policiales y militares. Una reunión convocada por las autoridades aquí en la prefectura terminó con la incursión policial y la detención de todas las personas que se encontraban en su interior. Varios de los dirigentes de la Coordinadora de Defensa del Agua se declararon en la clandestinidad. Las barricadas en varios puntos de la ciudad, en el campo y en las 4 esquinas de la plaza principal constituían las zonas de trance hacia un enfrentamiento que habría rebasado todos los límites imaginables. Las horas siguientes de enfrentamiento seguido tuvieron el saldo trágico de la muerte del joven Víctor Hugo Daza. Más de 300 heridos de bala, contusos, tensión y zozobra. Muy bien, interesante ese video que acabamos de ver. Y en Honduras, ¿qué va a pasar, pastor? Ya el señor alcalde de esta ciudad, Tegucigalpa, ya está hablando de que el agua va a pasar a la alcaldía, precisamente al manejo que ellos van a hacer. ¿Y qué significa eso? Por más que quieran matizarlo, pastor, es privatización. Pueblo hondureño, ya pasó en San Pedro Sula, ya están sufriendo los estragos, ahora va a ser en Tegucigalpa. ¿Vamos a poder pagar ese servicio? ¿Qué imposiciones nos van a hacer? Estamos viendo que algunas comunidades ya han levantado su voz de protesta por la privatización del agua. ¿Usted cree que aquí no va a suceder? Lo quisieron hacer ahí en Bolivia, el pueblo se levantó, se formó la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida. ¿Qué estamos esperando nosotros? A que nos digan, bueno, ya el agua es un bien privado y ya el agua ahora se le va a dar en fideicomiso a un banco y ahora los 200 lempiras que usted pagaba van a ser 500. O los 500 que usted pagaba van a ser 1000. Eso estamos esperando cuando algunas personas nos ven a nosotros, pastor, tocar estos temas. Esos temas son políticos, esos temas no tienen nada que ver con la palabra. Le vamos a demostrar a través de la palabra que estos temas tienen mucho que ver con el mensaje del evangelio verdadero, del evangelio de justicia, del evangelio cristocéntrico. Nosotros queremos dejar la reflexión en usted. ¿Qué va a hacer cuando estas personas le digan ya no puede usar el agua, ya no puede recolectar agua? Nos indicaban en ese video, pastor, que el gobierno puso leyes hasta que era prohibido recoger agua de la lluvia. Hasta eso, era prohibido que abrieran pozos, era prohibido que los campesinos utilizaran las aguas de los ríos. Aquí ya vendieron los ríos, ya vendieron las fuentes. ¿Qué estamos esperando? Que el golpe nos dé tan fuerte que ya no podamos hacer nada. Miren qué interesante una de las frases que dice ahí: el pueblo se levantó, el pueblo empezó a luchar. Dice, en cada calle había una barricada. Mire, necesitamos, pueblo hondureño, que ya nos despojemos de ese evangelio timorato, de esas actitudes que otros hagan. Tenemos que defender lo que es nuestro. Ya están vendiendo el territorio, han vendido los ríos, ahora van a privatizar el agua. ¿Qué espera después? Pastor, ¿qué esperamos? Y miren, tenemos que ver estas cosas con seriedad. Así como tenemos capillas en cada barrio, en cada cuadra, ¿verdad? Unos por negocio, porque no podemos decir eso en contra. Mucha gente se metió a la religión para hacer negocio, hacer su capilla y hacer su pulpería. Ok, entonces así como en cada cuadra se levantan sus pulperías eclesiásticas, pueblo, usted es el que va a recibir, igual que nosotros somos parte del pueblo. Miren, no hay cosa más triste que el Dios creador de todo hizo especial énfasis en que el hombre tuviera listo todo, una tierra, el agua, para poder hacer su mayordomía. Pero ahora vienen estas bestias políticas, estas bestias empresariales, bancarias, insaciables como la muerte, a querer obstruir. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Usted cree que solo con rezar, juntar las manos, levantar, aleluya, levanto las manos, eso es suficiente? No, señor, se ocupa mucho valor y mucha decisión. Sea
Sea hombre, sea mujer templada. Algunos son machos para tragar guaro, tragar cocaína, tragar marihuana o matar gente. Seamos machos para defender la dignidad humana. Para usted que nos está viendo y que es un indiferente, comience a sentir un poco de ardor por usted, hombre, vaya, por lo menos por usted. Miren, ya vamos a ir viendo pasajes bíblicos, cómo Dios hace énfasis en eso. Mire, lo que estamos viendo con el proyecto. Ahorita Taiwán le regaló al faraón Hernández el avioncito, era como los niños, el avioncito ahí por unos 20, 30 millones y unos helicópteros, porque los bárbaros de las Fuerzas Armadas Gloriosas de Honduras van a detener al ejército de Levante, a Siria, estupideces. Pero al otro lado está China continental, o la famosa China comunista, que quería invertir 1.000 millones para los proyectos Patuca 1, Patuca 2 y Patuca 3. Ok, entonces los chinos comunistas o los chinos continentales se van a hacer a un lado, a ver si Taiwán, Taipei o la isla de Formosa quiere ahora hacer eso. Mire pueblo, podemos abrir la Biblia y la estamos abriendo. Y hay gente que quiere, como dice usted, Pastor David, ¡ey, denle duro a los borrachos! ¡Espíritu de borrachera afuera! ¡Espíritu de fornicación! Miren, seamos más sensatos. La borrachera no comenzó ayer, esto está por los siglos de los siglos, y la combatimos. Y la marihuana la combatimos, pero también combatimos a esos inmorales que están allá arriba. Adulterio, fornicario, se cambian mujeres, se divorcian y todo, y son los líderes de este país hondureño. ¿Y qué dice usted? Las cúpulas católicas y evangélicas que se precian de tanta honradez y de tanta integridad, basuras. Miren, la palabra de Dios les condena y un día los va a reclamar y los va a remachar. ¿Y sabe a dónde va a llegar? Va a llegar a la posición, como Dios le decía a Moisés y a Josué: no clames, no voy a escuchar. La maldad ha llegado a unos límites que es intolerable. Pueblo, el agua es vida, y estos corruptos, insaciables, que uno los mire en la televisión, pastor, mire en ese video que les presentamos de Bolivia, mire la Bolivia de ahora, en esos, los vemos hoy aquí, los grandes shows, ayer en el show mediático el faraón Hernández con las reformas para ver si detiene la criminalidad, y comenzando por ellos que son criminales. Quitar el agua, quitar la luz, vender el territorio, hombre, solo falta que pongan la ley de la esclavitud estos salvajes. Eso no es evangelio, eso es evangelio puro, pastor. Sí. ¿Qué significa vender el agua? ¿Qué significa? Usted mencionaba, pastor, pecados de alcoholismo, pecado de drogadicción, pecado de fornicación. Sí, ¿y qué mayor pecado que atentar contra la vida? Claro. ¿Qué mayor pecado que atentar contra la vida? Mire usted que me está viendo, y algunas personas después nos dicen que repitamos los versículos de la Biblia. Bueno, anótelos. Así es. Saque una libreta, saque su Biblia, saque un lápiz y anote, para que después no diga: es que ustedes dijeron por ahí. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 5. Fíjense muy bien lo que dice Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente, pastor. O sea, se hacen los locos, no quieren entender esto. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué pasa con estos cielos y esta tierra? Que provienen del agua y por el agua subsisten. ¿Qué implica robarse el agua? ¿Qué implica impedirle a un pueblo que tenga acceso al agua? Que muera la tierra, que muera lo que produce el alimento para las grandes mayorías. Es triste que en este país ya hay comunidades donde los grandes terratenientes se han apoderado de los ríos, porque nos han contado, y cuando ellos deciden cambian el curso del río para que llegue a sus tierras para producir ellos, y los pueblos circunvecinos, pastor, no tienen agua, quedan sin agua, y si quieren agua, cómprenmela, y cómprenmela al precio que yo voy a imponer. Eso es lo que quieren hacer ahora en esta Tegucigalpa. Usted no bebe agua, usted no usa agua, usted no necesita agua. Entonces este mensaje no es con usted y no tiene que ver, no le afecta. Pero si usted en algún momento usa ese líquido tan importante y que Dios nos lo dio para todos,
ahora va a ser de un grupo que lo va a utilizar para lo que ellos quieran, como ellos quieran. Si la Coca-Cola necesita más agua que nosotros, se la van a dar a la Coca-Cola. Así es. Si los grandes emporios necesitan agua, los hoteles para tener pastor, en los hoteles hay agua a las 24 horas y en abundancia, aunque en la comunidad no haya, a ellos se los van a dar. Para lavar carros aún, para ellos va a ser. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a tomar en cuenta eso? Yo quiero que reflexionemos conforme a la palabra. La palabra es clara, dice que en el agua está la vida, que por el agua subsiste la tierra, y si subsiste la tierra subsistimos nosotros. ¿Vamos a ser indiferentes? Estos temas no son temas, es cierto, religiosos, pero son temas cristianos, pastor. ¿Qué más cristiano que buscar el beneficio de las grandes mayorías y el beneficio por la vida? Y miren, antes de ir a la pausa comercial, para luego seguir, si nos vamos a la Biblia, oigan esto, el tema del agua, usted lo encuentra en las Sagradas Escrituras, desde Génesis capítulo 1, versículo 2, hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ya en Génesis comienza el tema de las aguas, y si les parece poca cosa, el último libro de las Sagradas Escrituras, Apocalipsis, en los últimos capítulos, le voy leyendo la palabra de Dios, y en el capítulo 22, tomé del agua de la vida. Mire, el agua es no solo un símbolo, pero es todo un elemento básico al que Dios le da toda la realeza y la relevancia. Vamos a ir a la pausa comercial y luego seguimos con esta bonita plática bíblica que sabemos que le será de mucha bendición. Vamos a la pausa comercial ahora. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero, al servicio de unos pocos que se lo llevaron preso, disfrazándolo con lujos, sabiendo que él es del pueblo, lo tienen encarcelado en palacios de concreto, con pisos de puro mármol, de pura madera el techo, templos que no se parecen a las casas de mi pueblo, casas de lata y cartón, techos rojos, tierra al suelo. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero. A Cristo hay que liberarlo, él siempre quiso ser pueblo y hoy lo explotan los de arriba, ricos, iglesia y gobierno, los señores de una iglesia que está muy lejos del pueblo, que no sabe de miserias, que no vive su evangelio y que no habla nuestro idioma. Cuando nos dice silencio, son cosas que Dios permite, son cosas que manda el cielo. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero. A Cristo hay que liberarlo, me decía Jaime Obrero, porque ellos se lo han robado. Y Cristo es del pueblo, iglesia que no denuncia la injusticia y la opresión. Es una iglesia vendida, queremos resurrección, queremos renovación, queremos revolución. Cristo al servicio de quién. Excelente canto, ¿sí? Cristo al servicio de quién. Miren, algo es hermoso, es cuando usted dice, ¿cómo se mueven estos asuntos religiosos? Pues no se preocupe mucho por teología, pero sí preocúpese por su vida y pregúntese qué cosas son vitales. Miren, hasta la anatomía humana es impresionante cómo Dios confeccionó, Pastor David, a que la relación líquidos, masa
el líquido es el mayor porcentaje. En los adultos va un 60%, y en los pequeños, por eso los pequeños cuando entran en los cuadros de deshidratación, diarrea, se nos mueren más rápido, porque su masa corporal, su contenido, su peso, está más presente con agua, con líquidos. Ahora estamos viendo estas realidades. Miren, el tipo que solo le importa sus cuentas bancarias y sus carros y sus lujos y cree que el mundo va a estar a sus pies, mire, se le va a vender hasta la madre que le dio la vida. Ese no entiende de esas cosas. Pero usted, pueblo, así como la resistencia allá 3 años atrás, 4 años atrás, ¿dónde estaba el poder? Ahí en las calles. Aprendámoslo, hombre, revisémoslo. Sí, pero nos van doblando ahí con una bolsita de comida, ¿verdad? El bono 10 millones, ¿verdad? El bono 100.000 millones y otras marranadas. Miren, pueblo, nosotros no le estamos ofreciendo un evangelio. Sí, trae el diezmo, llena el alfolí y trae las ofrendas. Mire, eso es un trabajo que Dios va haciendo con la persona. Eso no somos nosotros, pero algo sí somos nosotros. Como siervos del Cristo liberador, nosotros no le podemos esconder la palabra. Y tenemos ahora un pasaje hermoso que lo voy a dejar con mi compañero pastor David, donde vamos a ver la situación de lo que es el agua y cómo Dios, ya le decía antes, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios va abordando la temática del agua. Pastor David. Mire qué interesante lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 14, verso 1. Y yo quiero invitarle, saque su lápiz, saque su libreta, saque su Biblia. Esa persona que nos acaba de mandar un mensajito, que seguramente él no bebe agua, Ajá. él no se baña, que dice que somos burros, que somos bestias. Sí, perfecto. Pero usted saque su libreta también y apúntelo, y si tiene Biblia, búsquela, porque aunque usted no beba agua, aunque usted no se bañe, aunque usted no la necesita, pero apúntelo para que nos pueda rebatir. Mejore su cultura, sí, amigo, para que nos mejore. pueda rebatir, Así pastor. es, así es. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 14, verso del 1 al 7. Dice, mensaje con motivo de la sequía. Palabras de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá, nosotros podríamos decir, se enlutó Honduras, se enlutó, digamos, Honduras, y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor, aquí dice de Jerusalén, y subió el clamor de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, otros lugares. Mire, los nobles enviaron sus criados al agua, los ricos enviaron sus criados al agua, los poderosos enviaron sus criados, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías y se avergonzaron. Se confundieron y cubrieron sus cabezas. Luego dice, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Y mire el verso 7 que es casi el sello para este pasaje. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Mire, cuando no reconocemos, pastor, quién es el dador de la vida, en este caso este elemento tan importante, el agua, y lo utilizamos como negocio y no le damos, unos para enriquecerse, otros por indiferencia, a mí qué me importa. Dios viene y dice, ok, ¿tú quieres hacer negocio con el agua? Voy a cerrar los cielos, a ver de qué te va a servir. Esas presas que hiciste para guardar el agua, ¿no se te van a llenar? Todos esos camiones que compraste para distribuirlo, tampoco se te van a llenar. Todos esos ríos que compraste, porque ya los compraron, van a estar secos y vamos a ver qué vas a hacer. Pero pueblo, también tú que no defendiste eso que te di, tú que no protegiste eso que te di, tú que te volviste indiferente, tú que por unos cuantos centavos, por unas cuantas bolsitas, pastor, por un bono, dijiste no, que lo sigan vendiendo, no, que sigan haciendo piñata con lo que Dios le ha dado al mundo. Ten cuidado, si nosotros empezamos a analizar
verso por verso, y cada una de las cosas que ahí dice, estamos viendo a un Dios airado por la injusticia, por la maldad, pero también por la indiferencia de aquellos que están siendo golpeados, hombre, y como que no sufrieran, como que no les afecta, como que no les molesta. En este país, pastor, se dan cosas que son una incongruencia, uno no puede entenderlo. Estaba leyendo hoy en uno de los diarios que don Juan Orlando y su esposa le dieron 970,000 lempiras, casi 1,000,000 de lempiras, a este ministerio religioso que se llama Ministerio Manantial de la Mies. Casi 1,000,000 de lempiras le dio. Y no fue de su bolsa, sí, fue de la bolsa suya, mía y suya. Casi 1,000,000 de lempiras. ¿Y sabe para qué? ¿Usted cree que fue para una brigada médica? ¿Ah? ¿Cree usted que fue para llevar, por ejemplo, comida útiles escolares o comida a los hospitales? Para una jornada de oración. Pastor, para una jornada de oración, 1,000,000 de lempiras. Pastor, ¿cuántas jornadas de oraciones hemos hecho nosotros? Varias. ¿Hemos recibido algún peso? No, ni lo queremos recibir, y lo aclaramos. Nada. Mire, para orar, pastor, para orar, una jornada de oración. ¿Qué necesita? Orar. ¿Qué necesita? Clamar al Padre. ¿Qué necesita? Abrir su corazón. No, pero hay que darles 1,000,000 de lempiras. ¿Sabe por qué? Porque en esta jornada de oración vamos a decir, Señor, bendice a los que están en eminencia, bendice a los que están en el poder, y qué lindos son ellos. Miren, nos dan, Señor, 1,000,000, y entonces cuídalos, y ellos son buenos. Pastor, esta es la realidad que estamos viendo. En ese canto que decía, Cristo al servicio de quién. Bueno, ahí lo estamos viendo. Cristo, pero ese Cristo vendido, ese Cristo ministerial que hace ricos a muchos. ¿Cristo para qué? Negociemos, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar para que yo ore por usted y yo avale lo que usted está haciendo? Y si usted vende el agua, vende los ríos, vende el territorio, yo voy a decir, no, si es que la tierra es de Dios y Dios se la quiere regalar a ellos, ¿verdad? Y miren, fíjese que una de las cosas que tiene desgraciadamente el pueblo estadounidense es uno de los mitos de ellos por 300 años, es creerse la nación de la naturaleza. Sí, los estadounidenses tienen en su mentalidad, desde niños se les va formando que ese país Dios lo puso en el mundo para bendecir la naturaleza y todo, y el principal contaminante del planeta se llama Estados Unidos. Pero cuando nos venimos a Honduras, nosotros venimos y vemos cómo se sigue vendiendo la religión. Pueblo, es lo que queremos que entienda, hombre, es lo que queremos que usted se grabe en la mente. ¿Cómo es posible que ese Cristo liberador, ese Cristo que nos da el sol, nos da la lluvia, nos da la vida, vengan unas bestias aquí y negocien? ¿Y por qué un régimen dictatorial dice, aquí está el 1,000,000, vayan a orar, vayan a rezar y pídale por todas mis maldades? Miren, ese no es el evangelio que quita el pecado, ese es el evangelio que corrompe más a la humanidad. Cuando nosotros decimos, el evangelio de ustedes es capaz de levantar al caído, sí señor, el caído por cuestiones morales, espirituales, económicas, de brujería, de lo que usted quiera, es capaz, pero también es capaz de presentarle el pecado a los faraones, es capaz de presentarle el pecado a los que están en eminencia. ¿Por qué no se lo dicen? ¿Por qué tienen tanta cobardía? Es que a la autoridad hay que respetarla. Sí, pero no es respetar. Eso no es respeto, eso es adulación. Y grábense los que tienen poder y nos están viendo. Miren, cerca de ustedes hay un montón de aduladores religiosos, católicos y evangélicos. Grábense esto, esos aduladores, cuando cambie un poco el sistema, serán sus principales enemigos y les pondrán el puñal. Grábenselo, entiéndanlo. Vamos a la palabra, libro de Isaías. Cuando Dios habla de ese acercamiento con el ser humano y usa el elemento agua, ¿qué dice la palabra? A todos los sedientos, venid a las aguas. Sedientos de diferentes cosas, pero Dios usa ese elemento, si lo quiere ver como una figura teológica, bíblica, el elemento agua. ¿Por qué? Porque esa agua, que es H2O, es vital para la existencia, es vital para que yo pueda estar aquí frente a usted y usted igualmente allá al lado de su receptor. Es vital para que, ¿qué cuadros tenemos en los hospitales? Y la primer medicina, démosle litrozol. ¿Por qué, pastor? Porque reconocemos, la lógica nos dice, eso es vital. Pero para ese tipo empresario
que lo que le importa son sus cuentas bancarias, que ya no sean de 6 dígitos, sino de 7 dígitos o de 8 dígitos. Y pueblo, ¿y usted qué va a esperar? Que todo baje del cielo. Del cielo bajan algunas cosas, las otras cosas, usted con sus pies, sus manos, sus ojos, es parte del plan de Dios. Pastor. Pastor, dice alguien ahí que nosotros somos odiosos. Mire, esa palabra también suena medio rara. Somos odiosos por el mensaje que enviamos. Sí, somos odiosos porque estamos hablando de defender el agua, que es la vida, y estamos hablando de la palabra. Claro que somos odiosos. Mire, cuando nosotros levantamos esta palabra que denuncia y baja las máscaras de esos pícaros que se llaman pastores o se llaman ministros o se llaman apóstoles, claro que seremos odiosos. ¿Estamos de acuerdo con él, pastor? Claro. Seremos odiosos ante las autoridades, seremos odiosos ante aquel que está usufructuando, que está sacando enormes ganancias de lo que es del pueblo. Claro que somos odiosos y no nos preocupa, no nos molesta. Más bien es un título honroso el que nos da. Claro, es como cuando nos dice, ustedes son resistencia. 100%. Sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. No de un partido, pero sí de la resistencia en contra de la maldad, en contra de la justicia, en contra del pecado, en contra de los opresores, porque la Biblia lo menciona. Entonces le agradecemos. Envíenos otra vez y ponga en letras mayúsculas odioso, 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 para que nosotros nos sintamos bien. Y miren lo relevante que es para el Cristo de la gloria, el Cristo de la historia, el elemento agua. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, en el verso 41, se da un acontecimiento tan bonito, tan hermoso, que él dice: si os diere un vaso de agua en mi nombre, eso va a ser recordado. Un vaso de agua, el creador de la vida, el que hizo la naturaleza, el que hizo todo. En ese momento que está en esa plática con los humanos, dice: hey, no se te va a desconocer el simple hecho de haber dado ese vaso de agua. Miren, creamos sinceramente, este sistema capitalista lo único que hace es destruir, destruir y destruir. Y no le ponga más apellido, que si fuera mercantilista o no fuera mercantilista, o si fuera contabilista. No le ponga más apellido. Sencillamente es inhumano. Sencillamente es inhumano. Y ahora, aquí en esta capital de Honduras, los ríos están muertos. Si quien les da vida, Pastor David, es cuando viene el invierno y corren agua. Claro. Se termina el invierno, el verano, son letrinas gigantes las que tenemos en esta capital y en otras ciudades. ¿Qué vais a hacer, pueblo? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Qué vamos a enfrentar estas situaciones? Llamamos la atención a tanta gente que se ha sentido revolucionaria y todo. Bueno, formemos esa plataforma de defensa o ese Frente Nacional de defender el agua. El agua es la vida. El país que tenga agua, grabémonos esto, va a ser equivalente a quien, como el que tenga energía nuclear, pastor. Si queremos recordarle entonces a todos esos compañeros que se han levantado como defensores de los derechos y de las conquistas del pueblo. Si hay un derecho que no se le puede negar a las personas, es el derecho al agua gratuita, al agua donde solo tenga que pagarse el costo mismo. Pero ¿cómo es posible que estamos haciendo negocio con eso, pastor? Y que somos tan indolentes. Le decimos a las organizaciones sociales, es indispensable formar la coordinadora por la defensa del agua y de la vida. Les decimos a los pastores que verdaderamente tienen conciencia, a los cristianos que creen un evangelio liberador, unámonos. Esto no tiene color político, esto no tiene color ideológico. El agua es para todos y la necesitamos todos. Aunque se levanten voces que les pagan ahí para decir, sí, es que ustedes defienden esto o defienden a tal persona, digan lo que digan, esto es bíblico. Mire lo que dice la palabra siempre en Jeremías. Jeremías capítulo 3, verso 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera. Mire, usted que se roba el agua, usted que es indiferente del agua, le está diciendo has tenido cara de prostituta. ¿Qué está queriendo decir? Negocias, pastor, negocias lo que sea con tal de conseguir dinero. No quisiste tener vergüenza. Hay que tener vergüenza para negociar con cosas como esas, pastor. Hay que tener vergüenza, saber que hay gente que se va a morir, hay gente que no va a tener opción, y hay que tener vergüenza para utilizar un falso cristianismo y decir,
Todo está en las manos de Dios. Si Dios quiere, esto se los va a dar a ellos. No sea bárbaro, no sea duro de corazón, no sea grosero, no sea, como dijo el pastor Rigoberto, inhumano. Busquen la palabra y mire cómo Dios dio estos recursos, cómo Dios dio la tierra, la naturaleza, para que el ser humano viva con dignidad, pastor. Y miren, cuando uno se va a las Sagradas Escrituras, muévase un poquito al Evangelio de Juan. Por eso nos gusta esta plática, porque está tan rica de la palabra de Dios, pero no de ese evangelio que te adormece, no de ese evangelio. ¿Quieres pepitas de oro en el diente cariado? ¿Quieres el carro del año? ¿Quieres la mujer del año? ¿Quieres del hombre del año? ¿Ha oído esas oraciones también? Miren, cuando el mercantilismo entra en la fe, cuando el mercantilismo alcanza la espiritualidad humana, la corrupción será galopante, la insensibilización será terrible. Y el ser humano casi está sostenido, como dicen los religiosos romanos, en una ala y una plegaria. Miren lo que enseña el Evangelio de Juan, cómo esa parte del agua se convertía también en un elemento de sanación. Pero la queremos poner en contexto. Dice Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 3, esperaban el movimiento del agua, porque estaban en un pozo que tenía sus milagros y todo lo que usted quiera, pero también la fe se movía allí. Y cuando se movía el agua, el primero que entraba se sanaba. Y ahí estaba un fulano de muchos años que no había quien lo metiera. Jesucristo le llega y le dice, ¿por qué no te has sanado? Porque no hay alguien que me ayude. Y Cristo le dice, no, no te preocupes, vamos, ahora mismo sos sano y todo. Miren, el elemento agua, ese elemento físico, ese elemento H2O, nosotros debemos de valorarlo y verlo con seriedad. Verlo con seriedad. ¿Saben ustedes, para su información, los Estados Unidos en muchas de sus carreteras, de sus vías interestatales, bajo de las autopistas, Pastor David, ellos están tirando kilómetros, miles de kilómetros, con tuberías grandes, trayendo el agua desde las zonas de Alaska, moviéndolas como reservas. Usted se pregunta, Estados Unidos tiene petróleo, sí, pero ¿por qué compra tanto petróleo? Porque ellos no son tontos, ellos saben que las reservas son importantes. Miren, los hondureños deberíamos de aprender de una vez por siempre este territorio de unos 112,000 kilómetros cuadrados. Quienes hayan hecho la frontera es de los que nos decimos hondureños. ¿Y quién los va a proteger? La bestia Faraón, los que están en los ejecutivos, los legislativos, y no está viendo cómo estamos quedando. ¿Qué espera? Casi sentirse que está colgado. Miren, el propósito de Dios es liberación. El propósito de Dios es que haya paz, pero no puede haber paz si no hay justicia, hombre. No puede haber tranquilidad con un estómago que está pegado. No puede haber falta de lágrimas si hay dolor. Debemos de entender con claridad el propósito de Dios es la dignidad. ¿Por qué cree que Cristo llega hasta la cruz del Calvario? Porque quería demostrarles cómo muere un Rambo, pues. No, Rambo son majaderías de los gringos, de Hollywood. Hollywood inventa hasta lo más estúpido, produce Hollywood. ¿Eso es lo que usted cree? No, ese Dios, creador de todo, llega hasta esa cruz del Calvario para demostrar a la humanidad su amor, su deseo de comunión, su deseo de acercamiento. Ese evangelio no entorpece, no es un evangelio que hace a la gente estúpida, le libera y le hace pasar a otro estadio en el cual comprende usted lo que es tener una vida abundante, pletórica. Queremos insistirle, este es un espacio que los hermanos Castro nos han abierto, pastor, en el látigo contra la corrupción, y lo sentimos mucho si este espacio no le agrada, porque hay personas que nos escriben, yo estoy cansado, dice, de escucharles esos mensajes, yo quiero escuchar, y lo dice literalmente, sí, yo quiero escuchar un mensaje de perdón, de consuelo, de amor. ¿Quién lo obliga a que no ponga? Cámbiese, amigo, cámbiese. ¿Por qué se tortura? Seguiremos levantando este mensaje, claro, insistiremos en este mensaje. Otra persona nos dice, pero ustedes, ¿por qué dicen eso si está profetizado? Claro que está profetizado toda la maldad, pero en ningún momento Dios nos dijo quédense con los brazos cruzados. Entonces, pastor, o quédense callados. Correcto. ¿Verdad? Entonces, si está profetizado, ¿qué está haciendo Mateo 28, 19, 20? Corte esa página, tírala al pozo séptico. No, la gran comisión. Inclusive en Honduras hay iglesias que se llaman la Divina Comisión o Gran Comisión, como se llame. ¿Por qué? Y si está profetizado, echémonos a dormir, hombre, hay que Dios resuelva el problema.
comamos y bebamos, ¿verdad? Así dijo Pablo, y mañana nos morimos. Sí, no puede resucitar la vida, pastor, porque Pablo estaba hablando de la resurrección, y la resurrección en todos los aspectos. Si no puede resucitar la justicia, si no puede resucitar la equidad, si no puede resucitar la solidaridad, apliquemos lo que decía Pablo. Entonces, comamos y bebamos como están haciendo un montón de pícaros, un montón de pastores, un montón de curas. Comamos y bebamos porque de todos modos nos vamos a morir. Nosotros no creemos eso. Y aquí, nosotros sí creemos, pastor, en la resurrección. Claro, y les vamos a decir, miren, ese mensaje que los cristianos a veces levantamos, sí, es que esas religiones orientales han venido a confundir. Un momento, fíjense que hay más humanismo, hay más amor en muchas cosas que están viniendo de Oriente y no los salvajes de Occidente. ¿Quiénes tiraron las bombas atómicas? Los salvajes de los Estados Unidos. 2 bombitas atómicas, solo 500,000 de estúpidos japoneses murieron, y que murieron 500,000, ¿qué relevancia tiene? Y así otras cositas. Ay, ¿de dónde vinieron? Bueno, echaron su horadita, los grandes protestantes, los grandes católicos, hicieron las grandes cruzadas y masacraron gente también. ¿Por qué no reconocemos los cristianos el montón de barbaridades que hemos hecho? Pero entonces tenemos que volvernos a la Biblia y decir, Dios, perdónanos, porque hemos sido indulgentes, hemos sido tolerantes, hemos sido cobardes, hemos sido inhumanos. Señor, vamos a doblar nuestro rostro, nuestra rodilla, y Dios rescata esa dignidad. Más nos ayudaría tener ese valor, tener ese coraje bíblico de decir, como decía Dios a Josué, te esfuerzas y sos valiente. Y como decía también el profeta, iré si tú me acompañas. Vamos a ir a la pausa comercial y luego seguimos con esta bonita plática del agua. El agua es vida. Vamos a la pausa comercial. Este enfrentamiento va a pasar y se va a olvidar. Ok, nuestra película no. Nuestra película va a durar para siempre, Costa, por favor. Lo vamos a conseguir, Sebastián. Costa, cabrón, estos la van a armar. ¡Arriba! No lo van a hacer. Os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. Tiene como fin desestabilizar un gobierno constitucional democráticamente elegido. Kiss, averigua dónde lo tienen encerrado y te enteras del nombre del jefe de la comisaría y me arreglas una reunión con él. ¿Dónde chingados están mis indígenas? Si sabemos un centímetro, estos indios nos llevarán de nuevo a la edad de piedra. ¿Puede entender, por favor? Digo, que queden algo, que tenga palabra el cabrón. Joder, Daniel, es la única puta oportunidad que tienes de salir de esta mierda de sitio en el que vives, coño. ¡Gracias, increíble! ¡Gracias! Después la lluvia se llama esa película y la vamos a estar presentando en la Iglesia Cristiana Ágape el sábado 8 de noviembre. Apúntelo. Vamos a presentar la película Después la lluvia en la Iglesia Cristiana Ágape el 8 de noviembre. Es una película que tiene como tema principal la guerra del agua que se dio en Bolivia, cómo el pueblo boliviano luchó contra las transnacionales y contra el gobierno para que el agua no le fuera quitada. Esta película es producida por Gael García Bernal y son de esas películas que aquí en los cines no la van a pasar, porque no les interesa, no les conviene y porque atenta contra los intereses de las transnacionales y de los poderosos de este país. No la van a pasar, pero la vamos a pasar nosotros, la vamos a presentar en la iglesia, no le vamos a pedir ofrenda, no le vamos a cobrar entrada, no le vamos a cobrar nada absolutamente y usted está invitado. Llegue.
sábado 8 de noviembre a las 6 de la tarde vamos a estar presentando esa película. Si no le interesa esta temática, pues no llegue, no se preocupe. Pero si es una persona que está interesada en ver realidades y verlo de una manera atractiva, porque es una película muy bien hecha, claro, muy bien trabajada, sábado 8 de noviembre a las 3 de la tarde. Me dice alguien, me escribe aquí, estamos interesados en esas reflexiones teológicas, ¿cómo podemos contactarnos? Bueno, mándenos su nombre, el teléfono o llámenos cuando termine el programa y nos ponemos de acuerdo. Pastor. Miren, queremos hacer unos anuncios. Estamos preparando una brigada médica para San Francisco de Opalaca. Estamos preparando una brigada médica para San Francisco de Opalaca en la segunda quincena del mes de noviembre. Estaremos allá para ir a atender a nuestros hermanos lencas, varios cienes esperamos atender. Necesitamos el apoyo de los televidentes que así lo sientan en medicamentos, ropas, víveres, repito, medicinas, ropa, víveres. Estamos muy entusiasmados, ya están los equipos médicos confeccionándose, preparando, los de odontología y de otras áreas, para tener un buen tiempo con esa brigada médica que será en la segunda quincena del próximo mes de noviembre en San Francisco de Opalaca. Mañana, por favor, tomen nota, especialmente la gente que está aquí en la capital, tomen nota los que así lo tengan a bien. Mañana, en las instalaciones de la Iglesia Cristiana Agape, Colonia Primavera, vamos a tener el conversatorio Ciudades Modelos. Ciudades Modelos, o lo que este régimen después le puso sede. Ciudades Modelo, mañana será el tema en el conversatorio a las 10 de la mañana, mañana sábado, en la Iglesia Cristiana Agape. El expositor será don Fernando García. Él estará allí presentando. Les está invitando la Comunidad Solidaria de Pastores de Honduras y también la Iglesia Cristiana Agape. Así que por favor, tomar nota de estos anuncios. Pastor David. Muy bien, nos estaba enviando un mensaje el compañero, hermano y pastor Miguel. Allí estás, y nos decía, ayer en la alcaldía hubo una reunión con las juntas de agua y los patronatos y las comunidades para socializar en qué consiste la municipalización del agua. Claro que están haciendo reuniones para dos cosas: dorar la píldora, tratar de convencerlo y matizar o negociar con algunos picaritos, porque siempre hay picaritos que negocian. Pero usted, el pueblo hondureño, Dios nos revela y nos da inteligencia y tenemos 5 sentidos. ¿Qué socialización se puede hacer cuando le van a vender el agua a precios estratosféricos? Cuando el agua solo va a llegar a aquellos que la puedan pagar y pagar bien. Cuando el agua le va a llegar a usted de vez en cuando y va a llegar en cantidades mínimas, pero el recibo va a llegar permanentemente y va a llegar alto. ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Usted está dispuesto a entregar sus recursos? Mire, a nosotros nos pueden decir aquí, pastor, todos los insultos que quieran y estamos felices con que nos miren. Amén. Ya sea para felicitarnos o para insultarnos, no hay ningún problema, siempre y cuando nos mire. Y cada vez que nos envíe un mensajito, indica que nos está viendo. Pero a usted, que es indiferente y que ni una ni otra cosa, tenga cuidado, porque Dios le va a demandar. Su palabra no se equivoca. Yo quiero leerle un pasaje que está en Isaías 41. Apunte. Isaías 41, verso 17. Dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Buscan las aguas. Yo necesito el agua, pastor. Supongo que usted también. Y a mí me aflige pensar en las carencias de agua. Yo soy un necesitado del agua y voy a buscar el agua. Y esto no es espiritual, es real. Y fíjese, dice, buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Y agrega, mire qué lindo: yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Pastor, si nosotros buscamos el agua, si nosotros luchamos por el agua, si nosotros nos organizamos para impedir que el agua sea regalada o vendida a grupos transnacionales, Dios dice, yo los oiré. Yo los oiré. ¿Y qué significa yo los oiré? Los acompañaré, lucharé con ellos, estaré al lado de ellos. Pero un pueblo que no lucha, un pueblo que no se mueve, un pueblo indiferente, Dios dice, bueno,
Hay que miren entonces, a ver hasta dónde van a aguantar más golpes, pastor. Miren, el agua sigue siendo un elemento que es de todos los días. Hace 20, 30 años atrás, jamás hubiéramos pensado que nos iban a vender el agua en bolsitas, en botellones, en botellitas. Pero eso es lo que vemos ahora, ¿cierto? Ahí está vendiéndose. ¿Hacia dónde vamos? Miren, yo quisiera llamar la atención a los ricos de este país, Honduras. Sean más humanos. Varios de ustedes están muriendo con sus cánceres, sus leucemias, y varios de ustedes no tienen un cáncer así, físico, pero sus hogares son un desastre. ¿No creen que deberían de redimir? Deberían de hacer y tomar en cuenta el consejo que Daniel le dio a la bestia del Nabucodonosor. Aquella bestia, como las tenemos hoy, aquel Nabucodonosor. Daniel en el capítulo 4 le dice, redime con justicia. Quizás Dios considere prolongarte. Esa es palabra de Dios, no profetas que están mintiendo ahí. Miró el video del principio. ¿Quiénes eran los gestores económicos para quitarle el agua al pueblo? Siguen hoy en día. El Banco Mundial no está muerto, sigue vivo. El Fondo Monetario no está muerto, sigue vivo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo sigue vivo. Los tres, damas y caballeros, son entidades donde el principal gestor se llama Estados Unidos de Norteamérica. ¿Le importa a ellos nosotros? No, hombre. Miren, ¿sabe cuál es la desgracia de África? Estar cerca de Europa. ¿Saben ustedes a qué distancia estamos de los Estados Unidos en avión? A 2 horas, fíjense, a 120 minutos en un avión. ¿Y cuál es la situación que tenemos? Más miseria, más pobreza, pero más militares. Más horrible, porque este pueblo hondureño se traga desayuno, almuerzo y cena, proyectiles y defeca pertrechos militares. ¿Cómo se lo podemos decir al pueblo? ¿Ustedes creen que esos malditos que trabajan la droga no solo son los fulanos que hemos visto? ¡Ey, los otros que están por allá! Y unos que los protegen otros. Miren, le hemos dicho a nuestros compañeros norteamericanos. Ayer mismo, esta semana, hablábamos con unos compañeros de la delegación de Canadá. Oigan, de la delegación canadiense. Y hablando con los amigos les decíamos, ¿quieres oír la mentira o quieres escuchar la verdad? Y nos movimos a ciertos escenarios. Y esa gente canadiense se quedó con los ojos así de este tamaño. No les dijimos mucho. Vamos, caminemos, miremos. Miren, estimados hermanos, compañeros todos, que amamos este territorio, esta nación, debemos de ser más humanos. A los ricos de este país, yo les suplico en el nombre de Dios, vuelvan su mirada al Creador de los cielos y la tierra. Vuelvan su mirada a ese que ahora les da ese oxígeno para que respiren, que les da todavía un cerebro para que ustedes puedan reflexionar. A los ricos, para ti rico, que te has enriquecido robando, deberías de revisar el Evangelio y cómo aquel Zaqueo, que era rico y gobernaba a varios de los fulanos que recogían el impuesto para el imperialismo romano, cuando vino a Cristo tuvo ese contacto y ese hombre reconoció no solo su pecado de robo, de extorsión, sino que también consideró y pensó en los humanos cuando dijo, a los que he robado haré esto, y a los pobres, y pensó en los pobres, pastor, y no comiencen a espiritualizar todo, porque en el mundo, especialmente en el mundo protestante evangélico, todo se espiritualiza, pastor. Todo este libro que tenemos aquí, la Biblia, es espiritual.